Capítulo 1. La sombra del sabio inmortal. En la vasta llanura del pensamiento humano, pocas figuras emergen con un halo de misterio tan cautivador como Lao Tse. Su nombre, que en chino significa viejo maestro, se pronuncia con reverencia, como si evocar su esencia trajera consigo la calma que caracteriza su filosofía. Pero Lao Tse no es simplemente un hombre, es una sombra que camina entre la historia y el mito. Una figura envuelta en enigmas que nos invita a cuestionar no solo su existencia, sino también la naturaleza misma del conocimiento. Se dice que vivió en el siglo VI antes de nuestra era, en una época que parecía destinada a cambiar el curso de la humanidad. Al mismo tiempo que Buda meditaba bajo el árbol Bodhi en la India, y los presocráticos debatían sobre los principios fundamentales del cosmos en las costas del Egeo, el maestro Lao Tse reflexionaba en algún rincón del Reino Medio sobre el flujo natural de todas las cosas. En ese período turbulento, marcado por reinos en guerra y cambios sociales profundos, su voz surgió como un susurro entre gritos. Un llamado a volver a lo esencial, a abandonar las complejidades innecesarias y redescubrir el equilibrio perdido entre el hombre y la naturaleza. El Tao Te Ching, su obra inmortal, no es un tratado filosófico en el sentido convencional. No argumenta, no explica, no persuade. Es una colección de versos, aparentemente simples, que dejan una impresión duradera en quien los lee. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao verdadero, dice en sus primeras líneas, y de inmediato nos enfrenta a una paradoja que desarma nuestra lógica, y nos invita a entrar en un espacio donde las palabras se desmoronan, dejando solo el eco de lo inexpresable. En ese vacío, en esa pausa entre un verso y el siguiente, es donde reside la magia del Tao. ¿Quién era Lao Tse? Las historias varían. Algunos dicen que fue un archivista de la corte Zhou, un hombre que, cansado de la corrupción y la decadencia, decidió abandonar todo y partir hacia el oeste en busca de la soledad. Otros lo imaginan como un ser divino, nacido con cabellos blancos tras 80 años en el vientre de su madre, un sabio inmortal que descendió al mundo para guiarnos hacia el camino. Su historia más famosa, sin embargo, habla de un guardia en un paso fronterizo que lo detuvo cuando intentaba abandonar el reino. «Antes de que te vayas», le pidió el guardia, «deja por escrito tu sabiduría para que el mundo no la pierda». Así, según la leyenda, nació el Tao Te Ching. Quizás lo más fascinante de Lao Tse no es lo que sabemos de él, sino lo que nunca sabremos. Su vida es un enigma, y ese misterio es parte de su legado. Lao Tse parece decirnos que no importa quién era él, lo importante es el mensaje. El Tao no tiene rostro, el Tao no tiene forma. Fluye como el agua, llena los espacios vacíos y atraviesa las barreras más sólidas. En un mundo que hoy parece obsesionado con la velocidad, con el éxito y con el ruido constante de la productividad, las palabras de Lao Tse llegan a nuestras almas como un bálsamo. Nos invita a detenernos, a mirar, a escuchar. No se trata de añadir más a nuestras vidas, sino de quitar lo innecesario, de encontrar la paz en lo simple. Para obtener conocimiento, añade cosas todos los días. Para alcanzar la sabiduría, quita cosas todos los días. Es un consejo que resuena con una verdad atemporal, una verdad que parece más urgente que nunca en nuestra era. Lao Tse no es solo un hombre o un mito, es una idea, es un concepto. Es la voz tranquila que nos recuerda que hay otro camino, uno que no requiere esfuerzo ni lucha. Solo la voluntad de dejar que la vida siga su curso natural. Capítulo 2. El crisol de las grandes ideas. Imaginemos por un momento el mundo hace 2600 años. Las luces del siglo VI a.C. comienzan a encenderse en los rincones más diversos del planeta, marcando una época de una intensidad intelectual que difícilmente se repetiría en la historia. Es una era que algunos historiadores llaman la era axial. Un periodo en el que las grandes civilizaciones del mundo parecen haber sintonizado una misma frecuencia, generando ideas que darían forma al pensamiento humano durante milenios.
En la India, Siddhartha Gautama, más tarde conocido como Buda, renuncia a una vida de privilegios en busca de una verdad que trascienda el sufrimiento. Su despertar da origen al budismo, una tradición que enseña el desapego como camino para superar el dolor inherente a la existencia. El noble sendero octuple, el karma y el nirvana se convierten en conceptos clave que ofrecen un mapa para quienes buscan liberarse del ciclo interminable del samsara, el renacimiento. En el subcontinente indio también florece el jainismo, fundado por Mahavira, casi contemporáneo de Buda. Este sistema filosófico pone en el centro la no violencia, la compasión y el respeto por toda forma de vida. Los jainas, al igual que los budistas, buscan la liberación del alma, pero a través de una austeridad radical y una devoción absoluta a la verdad y la no posesión. Mientras tanto, en Persia, el profeta Zoroastro proclama el mensaje de una lucha cósmica entre Ahura Mazda, el dios de la sabiduría y la luz, y Angra Mainyu, el espíritu del mal y la oscuridad. El zoroastrismo introduce conceptos como la dualidad moral, el libre albedrío y la recompensa o castigo en la otra vida, definiendo un dualismo ético que influirá profundamente en las religiones abrahámicas. En Grecia el pensamiento racional da sus primeros pasos con los presocráticos. Tales de Mileto plantea que el agua es el principio de todas las cosas, mientras Heráclito el Oscuro proclama que todo fluye, y que el cambio constante es la única constante del universo. Pitágoras, en otra parte de la Hélade, fusiona matemáticas, misticismo y filosofía, estableciendo los fundamentos de una visión en la que los números no son solo símbolos, sino la esencia misma de la realidad. En la antigua China, mientras Lao Tse reflexiona sobre el Tao, Confucio observa la sociedad con ojos pragmáticos. Mientras el primero se centra en el flujo natural de la existencia, el segundo busca soluciones para una sociedad fragmentada. Confucio propone un sistema ético basado en el Ren, la benevolencia, y el Li, las normas de conducta, convencido de que el orden social puede restaurarse a través del autocultivo y la adhesión a los valores tradicionales. En contraste con la serenidad del taoísmo, el confucianismo apuesta por la acción y el deber. Incluso en el continente americano, aunque desconectadas de las corrientes filosóficas del viejo mundo, las civilizaciones olmeca y zapoteca estaban desarrollando estructuras sociales, religiosas y simbólicas que resonaban con preguntas existenciales. Sus monumentos y rituales hablan de un intento por comprender el cosmos y el lugar del ser humano en el aparente caos del universo. Es notable cómo, a pesar de las distancias y las diferencias culturales, muchas de estas corrientes de pensamiento comparten preocupaciones similares. El significado de la vida, el origen del sufrimiento y la relación entre el individuo y el cosmos. Estas ideas parecían surgir simultáneamente, como si el espíritu humano, enfrentado a un periodo de crisis y cambio, se viera obligado a mirar hacia adentro y hacia arriba, buscando respuestas que trascendieran lo material. Pero no solo fue un tiempo de preguntas, sino también de respuestas. Mientras algunas culturas buscaban orden y estructura, como el confucianismo en China o el zoroastrismo en Persia, otras se enfocaban en la aceptación del flujo natural, como el taoísmo, o en la búsqueda de la trascendencia personal, como el budismo. Y en medio de todo ello, Lao Tse ofreció una perspectiva única. No buscar respuestas, sino aprender a vivir con las preguntas, no conquistar el mundo, sino fluir con él. Sin embargo, esta época convulsa es también un terreno fértil para la reflexión. La inestabilidad política y social obliga a los pensadores a plantearse cuestiones fundamentales. ¿Cómo deben los seres humanos relacionarse entre sí? ¿Qué significa liderar con justicia? ¿Cómo se puede vivir en armonía en un mundo lleno de caos? Mientras Confucio observa esta realidad con los ojos de un reformador social, proponiendo un modelo de gobierno basado en la virtud, Lao Tse parece mirar más allá de los problemas inmediatos. Para él, la solución no reside en imponer reglas o buscar un orden artificial, sino en volver al flujo natural de la vida. Confucio busca organizar, Lao Tse
deshacer el desorden a través de la sencillez. Es en este caldo de cultivo donde surge el taoísmo, como una corriente que responde a la necesidad de reconectar con lo esencial. Frente a la maraña de leyes, protocolos y deberes que dominaban las sociedades chinas, Lao Tse propone algo radicalmente opuesto. No hacer, no imponer, no controlar. Wu Wei, la acción sin esfuerzo, nace como un eco del tiempo. Como si Lao Tse estuviera observando no solo la China de su tiempo, sino también las futuras obsesiones humanas por el dominio y el poder. Este fue un tiempo en el que las mentes más brillantes intentaron comprender el mundo y nuestro lugar en el universo. No con herramientas de conquista, sino con la introspección y la palabra. Y entre todas esas voces, la de Lao Tse destacó por su simplicidad audaz, por su capacidad de captar la esencia de la existencia en un susurro, en un silencio, en una pausa. Este era el mundo en el que vivió Lao Tse, un mundo de caos pero también de posibilidades. Un mundo donde los conflictos crearon las condiciones perfectas para que el pensamiento se elevara y encontrara caminos nuevos. Fue en ese contexto donde nació el Tao, el camino, una idea que no solo hablaría a los corazones de los hombres de su tiempo, sino que seguiría guiando a generaciones en busca de equilibrio y sentido. Capítulo 3. La leyenda de Lao Tse, hombre o mito. En el tejido legendario que envuelve la figura de Lao Tse, es difícil distinguir la realidad de la fábula. Su biografía, si es que alguna vez existió una biografía como la entendemos hoy en día, se ha transformado con los siglos en un relato casi mítico, donde cada detalle parece contener una verdad más profunda que lo literal. Según la tradición, Lao Tse nació bajo circunstancias extraordinarias, un presagio de la sabiduría que lo acompañaría. Se cuenta que su madre lo llevó en el vientre durante 80 años, un tiempo simbólico que no solo desafiaba la lógica, sino que también insinuaba una conexión con lo eterno. Cuando finalmente nació, lo hizo ya con cabello blanco, una señal de su sabiduría innata. Este detalle, que podría parecer una exageración fabulosa, encierra una verdad metafórica. Lao Tse no era un hombre común, sino alguien que ya había trascendido los límites del tiempo humano. Si bien algunos historiadores sugieren que pudo haber sido un archivista de la corte Zhou, encargado de custodiar documentos y registrar la historia de su época, esta imagen también es ambigua. La corte Zhou, en declive durante el siglo VI a.C., era un reflejo del caos y la decadencia que Lao Tse parecía comprender y superar con su filosofía. Quizás su posición le permitió ver de cerca las luchas de poder, la codicia y el sufrimiento que nacen de un deseo desmedido. Y esto lo llevó a buscar respuestas en el flujo de la naturaleza más que en las leyes de los hombres. En su juventud, se le atribuyen numerosos encuentros, pero uno de los más célebres y controvertidos es el que habría tenido con otro gigante del pensamiento chino, Confucio. Las versiones de este encuentro varían, pero todas coinciden en que fue un momento extraordinario. Un cruce de caminos entre dos filosofías que, aunque diferentes, compartían un deseo común de comprender y mejorar el mundo. Confucio, en ese entonces un hombre joven, lleno de entusiasmo por reformar la sociedad a través de la virtud y la moral, habría buscado a Lao Tse para aprender de su sabiduría. Según la leyenda, el maestro taoísta lo recibió con calma, aunque no sin cierto escepticismo. Se dice que Lao Tse reprochó a Confucio su obsesión por los rituales y las antiguas tradiciones, recordándole que el verdadero conocimiento no reside en las normas, sino en comprender el flujo natural del universo. Al partir, Confucio habría quedado profundamente impresionado. Relató a sus discípulos que había conocido a un dragón, una criatura mítica que simboliza tanto el poder como lo intangible de la naturaleza humana, alguien cuya profundidad y visión iban más allá de lo que las palabras podían captar. Este encuentro, si bien no está corroborado históricamente, captura la esencia de dos filosofías que marcarían el pensamiento chino, el taoísmo con su enfoque en lo natural y lo espontáneo, y el confucianismo,
con su apuesta por el orden y la disciplina. La vida de Lao Tse, sin embargo, no parece haber estado marcada por el deseo de enseñar o liderar. Su sabiduría fluía de manera discreta, como el agua que no busca llamar la atención pero es capaz de esculpir montañas. Mientras Confucio recorría reinos predicando su doctrina, Lao Tse permanecía en las sombras, observando, reflexionando y permitiendo que su mensaje surgiera como un susurro inmortal en el tiempo. El contraste entre ambos personajes encapsula una tensión que persiste en todas las épocas: la necesidad de acción frente a la aceptación de lo que es, el impulso de cambiar el mundo frente al deseo de comprenderlo tal como es. Lao Tse no veía valor en imponer su voluntad. Para él, la verdadera sabiduría residía en ceder, en fluir con el curso natural de las cosas, en encontrar el equilibrio en el vacío. Este enfoque, que podría parecer pasivo o incluso evasivo, era en realidad profundamente subversivo. En un mundo donde los hombres buscaban controlar la naturaleza y controlar a los otros seres humanos, Lao Tse proponía lo contrario: dejar ir todo deseo por controlar nuestro destino y simplemente fluir libre de ninguna intención. Su filosofía, encarnada tanto en sus palabras como en la incertidumbre de su biografía, nos habla no solo de quién fue, sino de lo que representaba. Hay un momento en la vida de Lao Tse que parece sacado de un cuento. Un instante en el que la leyenda se entrelaza con la historia para darle forma a uno de los relatos más emblemáticos de la filosofía china. Según la tradición, tras años de observar el mundo y reflexionar en silencio, Lao Tse decidió abandonar su tierra y partir hacia el oeste. Pero esta no fue una simple travesía. Su partida estuvo cargada de simbolismo. Como si con cada paso dejara atrás no solo a su patria, sino al tumulto de la humanidad misma. ¿Por qué Lao Tse decidió marcharse? Las versiones varían. Algunos dicen que estaba cansado de la corrupción y el caos que dominaban la corte Zhou, desilusionado por los caminos de los hombres y la constante lucha por el poder. Otros, más poéticos, sugieren que Lao Tse, habiendo alcanzado la iluminación, no sentía ya necesidad de permanecer entre los mortales. Cualquiera que sea la versión, el acto de partir no era solo físico, era una declaración filosófica. Lao Tse no buscaba huir, sino reencontrarse con el Tao en su forma más pura, lejos del ruido y las ambiciones humanas. Se dice que mientras cabalgaba hacia el oeste, montado en un búfalo, un animal simbólico que representa la serenidad y la fuerza tranquila que caracterizan al taoísmo, llegó a un paso fronterizo donde un guardia lo detuvo. Este guardia, identificado a veces como Jin Si, había oído hablar de la sabiduría de Lao Tse y comprendió que estaba ante una figura extraordinaria. Según la leyenda, Jin Si le suplicó que no se fuera sin dejar un registro de su conocimiento. En ese momento, se gestó un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de la filosofía. Bajo la insistencia del guardia, Lao Tse se sentó a reflexionar y escribió lo que hoy conocemos como el Tao Te Ching. Una colección de 81 versos que condensa, con una belleza y profundidad incomparables, la esencia del Tao y la sabiduría de la no acción. El Tao Te Ching no es un texto convencional. No ofrece explicaciones ni argumentos detallados. Cada línea es un enigma que invita a la reflexión. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao verdadero, declara su apertura, una frase que parece contener todo y nada a la vez. Lao Tse no buscaba enseñar con fórmulas ni persuadir con discursos. Su propósito era despertar algo más profundo, un reconocimiento intuitivo del flujo natural de la vida. La escena de Lao Tse, escribiendo estas palabras en la quietud del paso fronterizo, ha sido imaginada y reinterpretada incontables veces. ¿Fue un momento de inspiración divina, un acto deliberado para transmitir un legado, o simplemente un gesto de cortesía hacia el guardia que no quería dejarlo ir sin respuestas? Lo que importa no es el cómo, sino el qué, el eterno mensaje que quedó plasmado en esas palabras. Tras entregar el manuscrito, la figura de Lao Tse desaparece en la neblina de la historia.
nadie sabe con certeza qué ocurrió después. Algunos dicen que continuó su viaje hacia el oeste, perdiéndose en los vastos paisajes que conducen a lo desconocido. Otros especulan que se retiró a una vida de meditación y soledad, abrazando por completo el flujo del Tao. Pero esta desaparición no es un vacío, sino una continuación del misterio que lo define. Lao Tse, el maestro que enseñó a través de la ausencia, deja en su partida una última lección: la idea de que lo esencial no se aferra y no se retiene, simplemente fluye. El episodio de la escritura del Tao Te Ching es más que una anécdota. Es un microcosmos de la filosofía taoísta. En ese momento fugaz, se encapsula la relación entre lo eterno y lo efímero, entre el conocimiento y el vacío. Lao Tse no escribió para ser recordado. Escribió para que el Tao pudiera continuar fluyendo más allá de él, más allá de su tiempo. Y sin embargo, esa decisión lo inmortalizó, convirtiendo su partida en un punto de llegada para generaciones de buscadores espirituales. Capítulo 4. El Tao Te Ching, sabiduría en 81 versos. El Tao Te Ching es, en esencia, un enigma. Tanto su contenido como su estructura han intrigado a filósofos, poetas y buscadores espirituales a lo largo de los siglos, aunque la leyenda de su creación nos sitúa en un paso fronterizo y habla de un guardia que insistió en que Lao Tse dejara constancia de su sabiduría. Lo que el maestro escribió trasciende cualquier circunstancia concreta. Es como si el texto no perteneciera a un momento o lugar en particular, sino que surgiera directamente de la esencia eterna del Tao, el camino. Compuesto por 81 versos, el Tao Te Ching parece a primera vista un conjunto de aforismos desconectados, una sucesión de ideas que desafían la lógica lineal. Pero esta estructura es deliberada, y al estudiarla más de cerca, se revela una simetría fascinante. El número 81 no es casual. En la antigua China los números poseían un simbolismo profundo. El 9, considerado el número del cielo, de la perfección y de la realización, juega un papel central. Y el 81, como el cuadrado de 9, simboliza la totalidad multiplicada, un reflejo del equilibrio entre el orden y el infinito. Esta estructura, aunque aparentemente sencilla, oculta un diseño que invita al lector a un viaje introspectivo. Cada verso parece contener un universo propio, una puerta que se abre a la reflexión. No hay narrativa lineal ni desarrollo argumentativo, pero sí una continuidad implícita, un flujo que, al igual que el Tao, no se percibe con los ojos sino con la intuición. El formato del Tao Te Ching también refuerza uno de los principios fundamentales de la filosofía de Lao Tse: la simplicidad. En lugar de exponer largos tratados llenos de complejidad, optó por un lenguaje poético y conciso cargado de simbolismo. La economía de palabras no es una limitación, sino una invitación a profundizar. Cada frase parece un eco, resonando mucho después de haber sido leída. Y lo que en la superficie es breve se expande en significado cuanto más se reflexiona sobre ello. En sus versos, Lao Tse se aleja de las certezas y las explicaciones directas. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao verdadero. Comienza marcando desde el inicio que el texto no busca apresar la verdad, sino señalar hacia ella. Es un recordatorio de que el conocimiento verdadero no puede encerrarse en palabras. Más bien, las palabras son como un dedo que apunta a la luna. El sabio no se queda mirando el dedo, sino que busca la luz que éste señala. El contenido del Tao Te Ching no solo es atemporal, sino profundamente universal. Habla de la naturaleza, de la fluidez, del vacío que da forma a las cosas. Usa metáforas como el agua, que representa la fuerza de lo blando y lo flexible. O la puerta, que encuentra su utilidad en el vacío que permite abrirse. Lao Tse logra captar lo imperceptible a través de imágenes que cualquiera puede comprender, pero cuyo significado se despliega de manera diferente para cada lector. La importancia simbólica del Tao Te Ching va más allá de su texto.
En una época en la que las civilizaciones comenzaban a sistematizar sus ideas a través de escritos complejos, Lao Tse eligió un formato que desafiaba la norma. Su brevedad no es superficial, refleja el principio de Wu Wei, la no acción. El permitir que las cosas fluyan naturalmente sin imponerles estructuras innecesarias. Es un texto que no dicta, sugiere, no ordena, inspira. Cada uno de los 81 versos parece una conversación con el lector. Una invitación a contemplar el mundo desde una perspectiva más amplia. Y aunque las interpretaciones han variado a lo largo del tiempo, esta ambigüedad es parte de su grandeza. El Tao Te Ching no pretende ser entendido por completo, porque comprenderlo en su totalidad sería paradójicamente encerrarlo en un límite que contradice su esencia. Quizá precisamente ahí radique su enigma más profundo. El Tao Te Ching es un reflejo del Tao mismo, fluido, indefinible, siempre presente pero nunca tangible. Y en su formato, con sus 81 versos, que parecen simples pero son infinitos, encontramos una lección implícita. La verdadera sabiduría no es algo que se posea, sino algo en lo que se aprende a vivir. Hablar del Tao es como intentar describir el viento. Puedes sentirlo en tu rostro, escuchar cómo susurra entre las hojas o contemplar cómo mueve las aguas, pero cuando tratas de atraparlo con las manos desaparece. Lao Tse sabía esto, y por eso, en el Tao Te Ching nos advierte desde el principio. El Tao no es algo que pueda definirse, sino una realidad que se experimenta, un flujo invisible que conecta todo lo que existe. El Tao, que literalmente significa el camino o la senda, no es solo un concepto filosófico, es el núcleo de la existencia misma. Lao Tse lo presenta como el origen y el sustento de todas las cosas, la fuerza que da forma al universo sin esfuerzo ni intención. No es una deidad ni una energía que pueda controlarse, sino un principio que lo abarca todo. Un movimiento constante que no busca propósito, pero que lo contiene todo. En el Tao Te Ching, Lao Tse describe al Tao como vacío. Pero no como ausencia, sino como potencial ilimitado. Es el espacio dentro de la vasija que la hace útil, el hueco en la rueda que permite el movimiento, el silencio entre las notas musicales que crea la melodía. Este vacío no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar, porque es precisamente en la vacuidad donde reside la verdadera plenitud. Uno de los mayores contrastes que explora Lao Tse es el entre el hacer y el dejar ser. La sociedad de su tiempo, al igual que lo hace la nuestra, valoraba la acción, conquistar, construir, legislar, dominar. Pero para Lao Tse el hacer constante es una trampa. Nos lleva a luchar contra el curso natural de las cosas, a intentar imponer nuestra voluntad sobre un mundo que fluye por sí mismo. Para Lao Tse, las mayores virtudes surgen cuando dejamos de intentar controlar nuestro destino y las circunstancias externas. Este principio no solo aplica al liderazgo o al gobierno, como explora en otros versos, sino también a la vida cotidiana. Nos recuerda que el verdadero poder no viene de forzar las cosas, sino de permitir que encuentren su propio equilibrio. En el contraste entre hacer y dejar ser, encontramos una paradoja que es central en el pensamiento taoísta. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades o metas, sino de aprender a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Un río no necesita esforzarse para llegar al mar, simplemente sigue su curso, y en ese movimiento natural, logra lo que parece imposible. El Tao nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. ¿Cuánto de nuestra energía se gasta en intentar cambiar cosas que están fuera de nuestro control? ¿Cuánto sufrimiento se genera al resistir el flujo natural de la vida? Lao Tse nos recuerda que, al igual que el universo, nosotros también somos parte del Tao. Dejar ir, confiar en el camino, no es una señal de debilidad, sino de profunda sabiduría. Este enfoque resuena profundamente con la filosofía estoica, que siglos más tarde se desarrollaría en las costas del Mediterráneo. Los estoicos, al igual que los taoístas, comprendieron que la clave para una vida virtuosa y serena
radica en distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribe: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos, date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Ambas filosofías ofrecen un poderoso antídoto contra el sufrimiento que surge del deseo de controlar lo incontrolable. Mientras Lao Tse nos insta a fluir con el Tao, los estoicos nos invitan a vivir de acuerdo con la naturaleza. Un concepto que, como el Tao, apunta a un orden universal que trasciende al individuo. En lugar de luchar contra la corriente de los acontecimientos, ambas tradiciones sugieren que aceptemos la realidad tal como es, ajustando nuestras actitudes y acciones para armonizar con ella. El estoicismo también comparte con el taoísmo la idea de que la verdadera libertad no reside en la ausencia de dificultades, sino en nuestra capacidad de afrontarlas con ecuanimidad. Lao Tse nos dice: «El sabio no se exalta y por eso brilla, no se impone y por eso es escuchado». De manera similar, Epicteto, el esclavo convertido en filósofo, enseña que la virtud no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para responder con sabiduría y serenidad. Estas filosofías, aunque separadas por culturas y siglos, siguen siendo profundamente relevantes hoy en día. En un mundo moderno marcado por la incertidumbre y el cambio constante, tanto el taoísmo como el estoicismo nos recuerdan que la paz interior no proviene de dominar el caos, sino de aprender a vivir con él. Al aceptar lo que no podemos cambiar y concentrarnos en nuestras propias actitudes y acciones, encontramos una fuente inagotable de fortaleza y sabiduría. Así, el Tao y el estoicismo convergen en un mensaje atemporal. La serenidad no es pasividad, sino la habilidad de navegar por la vida con claridad, humildad y confianza en el orden natural. Ambos caminos nos invitan a soltar las cadenas de nuestras expectativas y miedos, y a descubrir la libertad que surge cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a fluir con el curso del universo. Quizás lo más hermoso del Tao es que no necesita ser comprendido para ser vivido. Es una fuerza que siempre ha estado ahí, y siempre estará, esperando a que nos detengamos lo suficiente como para sentirla. Lao Tse no nos pide que entendamos el Tao, nos invita a vivir con él, a ser parte de ese camino eterno que conecta lo visible con lo invisible, lo tangible con lo inefable. Entre los conceptos fundamentales del taoísmo, pocos son tan fascinantes y al mismo tiempo tan desafiantes de comprender como el de Wu Wei, literalmente traducido como no acción o acción sin esfuerzo. Wu Wei no es una invitación a la inactividad como podría parecer a primera vista. Es, en cambio, una manera de actuar que está en perfecta armonía con el flujo natural del universo, el Tao. Para Lao Tse, la vida no debe ser una constante lucha, un esfuerzo agotador por controlar, resistir o imponer nuestra voluntad. En lugar de ello, Wu Wei sugiere un estado de equilibrio en el que nuestras acciones surgen de manera espontánea y sin resistencia, como una extensión natural del entorno y de nosotros mismos. Es la habilidad de adaptarse al flujo, de moverse con el mundo en lugar de contra él, como el agua que encuentra su camino alrededor de los obstáculos sin perder nunca su dirección. El Tao Te Ching está impregnado de este principio. Lao Tse utiliza imágenes de la naturaleza para ilustrar el Wu Wei. Siendo una de las más célebres la metáfora del agua, como dice uno de sus versos: «Nada en el mundo es más suave y flexible que el agua. Sin embargo, cuando ataca lo duro y fuerte, nada puede resistirla. El agua no busca imponerse, pero con el tiempo puede desgastar incluso las rocas más firmes. No resiste ni lucha, simplemente fluye adaptándose a cada situación, y en esa flexibilidad encuentra su fuerza». Otro ejemplo clásico de Wu Wei lo encontramos en la vida de las plantas. Lao Tse observa cómo los árboles jóvenes y flexibles sobreviven a las tormentas, mientras que las ramas rígidas de los más viejos se quiebran bajo la presión del viento. En estos versos, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la suavidad y la adaptabilidad. La rigidez puede parecer fuerte, pero es la flexibilidad la que permite la supervivencia. El Wu Wei también tiene implicaciones prácticas, no solo filosóficas.
En la vida cotidiana, actuar con Wu Wei significa reconocer el momento adecuado para intervenir y el momento adecuado para dejar ir. En el liderazgo, por ejemplo, Lao Tse aconseja que los gobernantes sigan este principio. El mejor líder es aquel cuya existencia apenas se nota. Cuando su trabajo está hecho y su objetivo cumplido, la gente dirá, lo hicimos nosotros mismos. Este enfoque contrasta con los estilos de gobierno que buscan imponer leyes y estructuras rígidas, recordándonos que a menudo, cuanto menos forzamos, más logramos. Así, Wu Wei no solo permea los versos del Tao Te Ching, sino también nuestra comprensión de cómo vivir una vida más plena y menos conflictiva. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en el esfuerzo constante, sino en la capacidad de adaptarnos, de fluir y de encontrar nuestra paz en el flujo eterno del Tao. El Tao Te Ching no busca explicarse, se insinúa, se susurra, se invita a descubrir. Es un texto que parece resistirse a la lógica lineal, utilizando imágenes que no solo ilustran conceptos, sino que despiertan algo más profundo en el lector. Lao Tse eligió las metáforas y el simbolismo como sus herramientas principales porque comprendía que algunas verdades no pueden ser encerradas en definiciones. Estas verdades, como el Tao, deben ser vividas más que entendidas. Uno de los rasgos más distintivos de la poética del Tao Te Ching es su capacidad para transformar lo cotidiano en lo trascendente. La figura del agua, por ejemplo, no es solo una imagen hermosa, es una enseñanza en sí misma. Lao Tse no la usa para hablar únicamente de suavidad o flexibilidad, sino para enseñarnos algo sobre el poder de la adaptación. El agua no tiene forma propia, pero se adapta perfectamente a cualquier recipiente. Puede ser un arroyo tranquilo o una fuerza imparable que talla cañones en la roca. Estas cualidades, aparentemente opuestas, son parte de su naturaleza. La metáfora nos invita a considerar nuestra propia relación con el cambio y la resistencia. Otro símbolo central es el vacío. Lao Tse habla del espacio que da sentido a las cosas, el interior hueco de una vasija que la hace útil, o el agujero en una puerta que la transforma en un paso. Con estas imágenes, Lao Tse nos desafía a reconsiderar el valor de lo intangible. No se trata solo de ver utilidad en lo vacío, sino de reconocer que, a menudo, es lo que falta lo que define lo que es. Este simbolismo resuena más allá de lo práctico, llevando al lector a reflexionar sobre la importancia del espacio en nuestras vidas, tanto físico como mental. El Tao Te Ching también utiliza la paradoja como recurso poético. Lao Tse escribe: el que se inclina será enderezado, el que se vacía será llenado. Estas frases no buscan confundir, sino que obligan a detenerse y mirar desde un ángulo diferente. Al presentar ideas que desafían el pensamiento convencional, abre un espacio para la contemplación, invitando al lector a encontrar el equilibrio en las aparentes contradicciones de la vida. Además, las imágenes del texto son universales en su sencillez. No hace falta ser un erudito para comprender la metáfora de un árbol joven que sobrevive a la tormenta por ser flexible, mientras las ramas rígidas de los árboles viejos se quiebran. Esta universalidad es lo que ha permitido que el Tao Te Ching resuene en culturas y épocas tan diferentes. Sus símbolos no son exclusivos de la antigua China, pertenecen a la experiencia humana compartida. La estructura misma del Tao Te Ching es parte de su poética. Cada verso parece una pieza independiente, pero juntos forman un todo orgánico, como los pétalos de una flor que se abren para revelar un significado más amplio. Esta fragmentación deliberada permite al lector interactuar con el texto de manera personal, encontrando conexiones únicas entre los versos. Lao Tse no pretendía ofrecer respuestas definitivas, sino crear un espacio donde cada lector pudiera encontrar sus propias verdades. Sus metáforas son semillas plantadas en la mente que germinan con el tiempo y la reflexión. La poética del Tao Te Ching no es solo un medio para transmitir ideas, es en sí misma un reflejo del Tao. Esquiva, fluida, imposible de atrapar, pero profundamente transformadora. Capítulo 5. El Tao en la práctica.
Lecciones para la vida y el equilibrio. El Tao Te Ching, pese a su aparente abstracción, está profundamente arraigado en la experiencia humana. Lao Tse no escribió para un círculo exclusivo de sabios ni para las élites intelectuales de su tiempo. Sus versos están dirigidos a todos, ofreciendo principios que iluminan los retos cotidianos con una claridad sorprendente. En sus enseñanzas encontramos una guía para navegar la vida con serenidad, adaptabilidad y humildad. Virtudes que, en un mundo moderno lleno de ruido y velocidad, resultan más relevantes que nunca. Uno de los mensajes más poderosos del Tao Te Ching es la importancia de la simplicidad. En una sociedad que nos empuja constantemente hacia la acumulación de bienes, de conocimientos, de logros y objetivos, Lao Tse nos invita a hacer el camino opuesto. El que sabe que suficiente es suficiente siempre tendrá suficiente, nos dice otro de sus versos, recordándonos que la plenitud no está en el exceso, sino en aprender a valorar lo esencial. Este principio no implica renunciar a nuestras aspiraciones, sino reconocer que gran parte de nuestras tensiones provienen de desear lo que no necesitamos y perseguir lo que no podemos controlar. La relación con el tiempo es otro tema crucial en el Tao Te Ching. Lao Tse nos insta a confiar en el ritmo natural de la vida, a dejar de forzar las cosas y permitir que el tiempo haga su trabajo. En un mundo obsesionado con la productividad y la inmediatez, esta idea es profundamente transformadora. Lao Tse nos dice, la naturaleza no se apresura y sin embargo todo se cumple. Este verso no solo es un consuelo para quienes se sienten atrapados por las demandas del tiempo, sino también un recordatorio de que la paciencia y la constancia suelen ser más efectivas que la prisa y la ansiedad. El Tao Te Ching también nos guía en nuestras relaciones con los demás. Lao Tse utiliza la metáfora del agua para ilustrar cómo debemos interactuar con el mundo. El agua es blanda y humilde, pero no hay nada que la supere en fuerza. Esta lección, tan simple como profunda, nos enseña que la verdadera fortaleza no está en dominar o imponernos, sino en adaptarnos y nutrir sin buscar reconocimiento. En nuestras relaciones personales, esto puede significar practicar la empatía, escuchar más que hablar, y ser flexibles en lugar de rígidos ante los desacuerdos. En el ámbito del liderazgo, ofrece una perspectiva radicalmente diferente a la de muchos pensadores de su tiempo. El mejor líder es aquel cuya existencia apenas se nota, escribe, sugiriendo que el verdadero poder reside en servir, no en mandar, en guiar, no en imponer. Este principio aplicable no solo a gobernantes sino a cualquier forma de liderazgo, desde la educación hasta el trabajo, nos recuerda que el impacto más duradero es el que permite a los demás sentirse empoderados y capaces de alcanzar sus propios logros. En la vida cotidiana, el Tao Te Ching nos invita a adoptar una actitud de aceptación activa. Esto no significa resignación, sino aprender a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no, actuando con determinación donde es necesario y dejando ir donde no tenemos control. Esta idea encuentra eco en una práctica tan sencilla como observar la naturaleza. Las estaciones no luchan entre sí. El río no se esfuerza en su curso. La vida, nos dice Lao Tse, está diseñada para fluir. Y nuestra tarea no es interrumpir ese flujo, sino aprender a movernos con él. Quizás el mayor regalo del Tao Te Ching es su capacidad para transformar lo ordinario en algo extraordinario. Un árbol, un arroyo, una puerta, el cielo. En estas imágenes simples encontramos metáforas poderosas para comprender nuestras propias vidas. Nos enseña que no necesitamos buscar respuestas en lo distante o lo complicado. El Tao está en todas partes, accesible en los momentos más cotidianos, si solo aprendemos a mirar. Para quienes buscan aplicar las enseñanzas de Lao Tse en el mundo moderno, el desafío no está en memorizar sus versos, sino en incorporarlos a su forma de ser. La verdadera práctica del Tao no se encuentra en los rituales o las doctrinas, sino en cómo enfrentamos cada día, cada decisión y cada relación. En el corazón del Tao Te Ching brilla una idea fundamental.
La vida está compuesta de contrastes y en ellos reside su belleza. Lao Tse nos invita a contemplar el mundo no como una lucha de opuestos irreconciliables, sino como un delicado equilibrio donde cada extremo existe en relación con el otro. Esta percepción, tan sencilla como profunda, nos lleva a replantearnos nuestras nociones de éxito y fracaso, luz y oscuridad, fortaleza y debilidad. La existencia y la no existencia se engendran mutuamente. Lo difícil y lo fácil se complementan. Lo largo y lo corto se definen el uno al otro. En estas palabras, Lao Tse desarma la lógica dualista que a menudo domina nuestra forma de entender el mundo que nos rodea. El día no tiene sentido sin la noche. La plenitud carece de significado sin el vacío. Incluso el sufrimiento que tanto tememos se convierte en un recordatorio de que la alegría es posible. El concepto de yin y yang, aunque no desarrollado directamente en el Tao Te Ching, es inseparable de su visión del Tao. Esta dualidad no es una lucha, sino una danza. El yin, asociado con lo oscuro, lo receptivo, lo femenino, encuentra su complemento perfecto en el yang, lo luminoso, lo activo, lo masculino. Cada uno contiene la semilla del otro y juntos forman un todo indivisible. Este principio nos enseña a aceptar no solo los momentos de luz, sino también las sombras que forman parte de nuestra experiencia. Lao Tse observa esta dinámica de contrastes en la naturaleza misma. Un valle es hermoso precisamente porque está rodeado de montañas. El agua fluye porque encuentra resistencia en su camino. Para él, el mundo no es un campo de batalla donde los opuestos se enfrentan, sino una obra maestra de equilibrio en constante movimiento. Este reconocimiento transforma nuestra perspectiva. Lo que percibimos como debilidad puede ser una fuente de fuerza, y lo que parece vacío puede estar lleno de potencial. En el ámbito personal, esta lección es profundamente transformadora. Vivimos en una cultura que glorifica la luz sobre la oscuridad, el éxito sobre el fracaso, la actividad sobre la quietud. Pero Lao Tse nos recuerda que la fortaleza no siempre se encuentra donde la buscamos. Lo blando vence a lo duro, lo débil supera a lo fuerte, escribe, y nos desafía a reconsiderar nuestras definiciones de poder. Un río puede desgastar una roca no porque sea más fuerte, sino porque es flexible, constante y paciente. Esta idea se extiende a nuestra relación con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos juzgamos por nuestras debilidades sin reconocer que pueden ser el origen de nuestra humanidad y nuestra resiliencia? Para Lao Tse, abrazar los contrastes internos, nuestras dudas y certezas, nuestras luces y sombras es un paso hacia la armonía personal. La aceptación de que somos tanto yin como yang, tanto valle como montaña, nos libera de la lucha constante por alcanzar un ideal imposible. En un nivel más amplio, la belleza de los contrastes también ofrece una guía para la convivencia humana. Lao Tse nos sugiere que en lugar de intentar imponer nuestra visión del mundo sobre los demás, aprendamos a ver el valor en las diferencias. Al igual que el día y la noche, no pueden existir el uno sin el otro. Nuestras perspectivas individuales forman parte de un todo mayor. Este enfoque nos invita a encontrar el equilibrio en la diversidad, tanto en nuestras relaciones como en nuestras comunidades. La idea de los contrastes también tiene un eco poderoso en la estética. En la tradición china, la belleza no se encuentra en la perfección, sino en la asimetría. En la interacción entre lo lleno y lo vacío, lo simple y lo elaborado, el Tao nos enseña a encontrar la armonía en estas combinaciones, a ver lo inacabado como una oportunidad y no como una falta. En última instancia, la belleza de los contrastes es un recordatorio de que la vida no es una línea recta, sino un flujo constante de cambios. El Tao no elige un lado, abraza a ambos. Al aprender a aceptar los opuestos y a ver el valor en cada uno de ellos, podemos movernos con mayor gracia a través de los altibajos de nuestra propia existencia. Lao Tse nos muestra que la verdadera sabiduría no está en eliminar los extremos, sino en encontrar la serenidad en el espacio donde ambos convergen. Capítulo 6. Taoísmo, filosofía y religión.
El taoísmo, tal como lo conocemos hoy, es tanto una filosofía como una práctica espiritual profundamente arraigada en la cultura china. Sin embargo, sus raíces se adentran en un pasado más antiguo que el propio Lao Tse. En un tiempo en el que los pueblos de la antigua China observaban la naturaleza no solo como un entorno, sino como una maestra. La conexión con el Tao, el flujo universal, surgió de una comprensión intuitiva del mundo, mucho antes de que fuera plasmada en palabras. Cuando Lao Tse escribió el Tao Te Ching, dio forma a un conjunto de ideas que ya estaban en el corazón de su cultura. La noción de equilibrio, la aceptación del cambio, la sabiduría de la humildad y la fuerza de la adaptabilidad. Su contribución no fue simplemente registrar estas ideas, sino organizarlas en un sistema que ofrecía una alternativa radical a las doctrinas emergentes de su tiempo, como el confucianismo. Mientras Confucio buscaba establecer un orden social, basado en la virtud, los ritos y la jerarquía, el taoísmo, influenciado por el pensamiento de Lao Tse y más tarde de Xuan Yi, tomó un camino distinto. Rechazaba la rigidez de las estructuras sociales, afirmando que el orden verdadero no se impone desde fuera, sino que surge de manera natural, cuando las personas están en armonía con el Tao. Este enfoque hizo del taoísmo una filosofía profundamente personal, centrada en la relación del individuo con el flujo de la vida, más que en las reglas de la sociedad. A medida que el taoísmo se desarrollaba como una corriente filosófica, también comenzó a adoptar dimensiones espirituales. Esta evolución no ocurrió de la noche a la mañana, sino a lo largo de siglos. A medida que las enseñanzas de Lao Tse se entrelazaron con tradiciones populares, prácticas chamánicas y creencias ancestrales. El taoísmo filosófico, que enfatizaba la contemplación y la sabiduría práctica, dio paso a un taoísmo religioso, rico en rituales, deidades y técnicas espirituales. En el siglo II después de Cristo, bajo la influencia del maestro Zhang Daoling, el taoísmo religioso comenzó a consolidarse como una tradición organizada. Zhang afirmó haber recibido revelaciones del dios Lao Tse, transformándolo en una figura divina y marcando el inicio de una tradición que se conoce como taoísmo celestial. En este contexto, el taoísmo dejó de ser únicamente una búsqueda individual y se convirtió en una vía para la salvación espiritual, ofreciendo prácticas para la inmortalidad del alma, la purificación y la conexión con lo divino. Los rituales del taoísmo religioso reflejan esta transición. Incluyen ceremonias para equilibrar las energías del cosmos, invocaciones a deidades protectoras y prácticas de alquimia tanto física como espiritual. La búsqueda de la inmortalidad del alma, una de las aspiraciones centrales del taoísmo religioso, no siempre se refiere a la vida eterna en un sentido literal. Para muchos practicantes es más bien un símbolo de trascender las limitaciones humanas y alcanzar una unión total con el Tao. La evolución del taoísmo también estuvo profundamente influenciada por otras tradiciones chinas, como el budismo, que llegó desde la India y trajo consigo nuevas ideas sobre la meditación y la iluminación. Este encuentro generó una rica interacción entre el budismo y el taoísmo, resultando en movimientos como el budismo Chan, que combina la profundidad contemplativa del taoísmo con la disciplina meditativa del budismo. A lo largo de los siglos, el taoísmo ha mostrado una notable capacidad de adaptación. Desde los textos filosóficos que inspiraron a los eruditos, hasta los rituales populares que conectan comunidades enteras con el cosmos, esta tradición ha encontrado formas de mantenerse relevante en tiempos de cambio. Incluso en el mundo moderno, donde el taoísmo puede parecer distante de las preocupaciones tecnológicas y urbanas, sus enseñanzas sobre la simplicidad, la conexión con la naturaleza y la aceptación de los ritmos de la vida siguen resonando profundamente. En su evolución como filosofía y religión, el taoísmo ha sido muchas cosas. Un sistema de pensamiento, un camino de iluminación espiritual, una práctica de salud y bienestar, y una guía para vivir con autenticidad. Pero en el fondo, siempre ha permanecido fiel a su esencia, una invitación a seguir el flujo del Tao,
a encontrar equilibrio en los contrastes y a descubrir que lo más profundo no puede ser poseído ni explicado, solo puede ser vivido y experimentado. Capítulo 7. Lao Tse y el misterio del Tao. El misterio de Lao Tse sigue siendo tan vasto e insondable como el Tao que predicaba. Su figura, envuelta en leyendas, no busca protagonismo ni reconocimiento, se disuelve en su propio mensaje, dejando solo sus palabras. Como un río que fluye silenciosamente pero transforma todo a su paso, y quizá ahí reside una de las lecciones más profundas del Tao Te Ching. La grandeza no se encuentra en destacar, sino en ser parte del todo, en fluir con el curso de la vida sin resistencia. Vivir en armonía con el Tao es un desafío tanto ahora como lo fue en la época de Lao Tse. Aunque el mundo moderno difiere radicalmente del que conoció el viejo maestro, las inquietudes humanas permanecen sorprendentemente similares. Buscamos control en un universo incierto. Luchamos contra los cambios inevitables y a menudo nos sentimos desconectados de la naturaleza, de los demás y de nosotros mismos. El Tao nos ofrece un recordatorio necesario. La vida no es algo que deba conquistarse, sino algo que se experimenta, como una corriente que nos lleva si aprendemos a confiar en ella. En nuestra era, marcada por el exceso y la velocidad, las enseñanzas de Lao Tse adquieren un valor renovado. El que sabe que suficiente es suficiente siempre tendrá suficiente. En un mundo que nos empuja a acumular más cosas, más éxitos, más experiencias, más apariencias. El Tao nos invita a la simplicidad, a soltar lo innecesario para hacer espacio a lo esencial. Esta no es solo una solución práctica, sino una llamada a reexaminar nuestras prioridades y a preguntarnos qué significa realmente vivir una vida plena. El Tao también nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el tiempo. En una cultura obsesionada con la inmediatez, donde cada momento parece una carrera hacia el siguiente objetivo, Lao Tse nos recuerda que la naturaleza no se apresura, y sin embargo todo se cumple. Vivir en armonía con el Tao no significa abandonar nuestras metas, sino aprender a perseguirlas desde un lugar de calma, confiando en que el ritmo de la vida tiene su propia sabiduría. Más allá de lo personal, las enseñanzas del Tao tienen una relevancia colectiva. En un mundo que enfrenta desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad, el principio de Wu Wei, actuar en armonía con la naturaleza en lugar de imponer nuestra voluntad sobre ella, nos ofrece una guía ética y práctica. Lao Tse nos invita a liderar no desde la dominación, sino desde la humildad, a construir no desde la ambición, sino desde la comprensión, a vernos no como dueños del mundo, sino como parte integral de su flujo. Sin embargo, vivir en armonía con el Tao no es algo que pueda lograrse a través de reglas o fórmulas. Es un camino personal que se recorre con paciencia, una experiencia que se descubre más allá de las palabras. Recordemos el primer verso con el que comenzamos esta narración. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao verdadero. Tal vez ahora, su significado sea diferente para ti. Esta paradoja, lejos de frustrar, nos libera. No hay una manera correcta de seguir el Tao, porque ya somos parte de él. Nuestra tarea no es encontrarlo, sino recordarlo. Al mirar hacia atrás, hacia la vida y las palabras de Lao Tse, no encontramos respuestas definitivas, pero sí un mapa lleno de preguntas. ¿Qué significa ser flexible como el agua? ¿Cómo encontramos fortaleza en la suavidad? ¿De qué maneras podemos abrazar el vacío y ver su plenitud? Estas preguntas, abiertas y personales, son la verdadera herencia de Lao Tse. No buscan imponer una verdad, sino despertar la curiosidad, la introspección y el deseo de vivir con mayor conciencia. El misterio del Tao no necesita resolverse. Su valor está en su misma indefinición. En un mundo que busca etiquetas, explicaciones y certezas, el Tao nos recuerda que lo más valioso en la vida, el amor, la naturaleza, el tiempo, no puede poseerse ni encerrarse en palabras, solo puede vivirse. Y así Lao Tse, el viejo maestro, desaparece en la niebla del mito, dejando tras de sí un texto que no envejece, un mensaje que fluye como un río eterno. Su invitación sigue siendo clara.
Detente, respira, escucha. La armonía con el Tao no es algo que debas alcanzar, es algo que siempre ha estado ahí, esperando a que vuelvas a ella.